La electrificación del automóvil se está acelerando y eso lo estamos viendo en todo el mundo. La transición a este tipo de vehículos es un hecho y en mercados emergentes como el peruano, por ahora, la opción más viable y recomendable son los vehículos híbridos no enchufables, al tener eso que la mayoría busca, rendimiento en cuanto al consumo de combustibles y al ser prácticos porque no necesitan ser enchufados para recargarse. Como ustedes ya saben, ahora tengo un nuevo compañero que lo he tenido varios días junto al Team Nitro. Con ustedes, el Ford Escape híbrido no enchufable que ya llegó al apetecible segmento de SUV que todos prefieren. Quédate conmigo para que veas si esta Escape híbrida vale la pena. Soy Johanna Alvarado y esto es Nitro. Pero antes de empezar, como siempre, invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que sea YouTube que te avise cuando salgan nuestros próximos videos y todas las primicias del mundo motor. ¿Y cuál es la magia para este compañero Escape híbrido? Ford se ha preparado mucho para esto, para lograr el desarrollo de esta propuesta híbrida que está construido bajo la nueva plataforma C, que es de carácter global. Esta SUV es la cuarta generación que nos deja un sabor a boca de configuración tope de gama en cuanto al sistema híbrido. Es de segunda generación que presenta algunos desarrollos adicionales que les voy a comentar más adelante. Una cosa más, la versión que estoy probando es una única configuración Titanium que presenta una transmisión all-wheel drive. En términos de diseño es muy parecido al Escape de motor a combustión, pero esta variante híbrida se ha adaptado al nuevo estilo de la marca, donde el protagonismo se lo lleva esta parrilla con inserciones cromadas que le agregan líneas distintivas a lo largo de la carrocería. Aquí vemos también trazos muy limpios, los faros son con tecnología LED y en la parte de abajo también los neblineros son tecnología LED. Esta SUV destaca por ser parte de la generación más aerodinámica hasta la fecha, y esto gracias a que disminuye su peso en aproximadamente 90 kilos respecto al modelo anterior. Entre otros detalles, el limpiaparabrisas es con sensor de lluvia. Por los laterales vemos estos espejos que no cuentan con señales de giro, pero son calefaccionados y con memoria. En cuanto a los aros, son de aleación de 19 pulgadas. Esta SUV tiene mucha protección con estos pasos de rueda color negro. En la parte inferior también están estas terminaciones en negro, ¿no? Con bastante protección. Y las barras de techo en color negro complementan su porte y silueta deportiva. En cuanto a las dimensiones, para ser más exacta, de largo tiene 4.585 milímetros, de alto tiene 1.674 milímetros, de ancho tiene 2.174 milímetros y la distancia entre ejes es de 2.710 milímetros y el despeje libre al suelo es de 173 milímetros, nada mal. El detalle resaltante en esta parte lateral no es este material negro piano, que sí, miren, le da un toque de elegancia a esta SUV, sino miren estos botones táctiles, que es un código numérico. Con estos podemos acceder al coche sin llaves ni tarjeta, solo necesitamos un código y listo, ingresamos al auto. En la parte trasera está este spoiler con la tercera luz de freno. En el portón de la maletera están los emblemas que hacen referencia a que esta SUV es una versión híbrida all-wheel drive. Los grupos ópticos son también tecnología LED y cierran esta parte la doble salida de escape, que se ve bien y además son reales. Y la maletera cuenta con tecnología hands-free. Gracias a esto podemos tener la llave en los bolsillos, entonces al pasar el pie la maletera se abre y se cierra automáticamente, ya que su apertura y cierre es eléctrico. Y en cuanto al espacio de maletera, tiene una capacidad de carga de 974 litros, va por encima de lo que ofrece la categoría. Está bastante bien. Y con los asientos de la segunda fila abatida podemos llegar a una capacidad de 1.675 litros, bastante generosa.
Y como equipamiento en esta parte tenemos ganchos, una entrada de 12 voltios, luz central. El piso de la maletera se ve muy resistente, de buen material, y esta otra protección que es como un cobertor, pero lo bueno es que se levanta con la maletera, lo cual lo hace muy funcional y práctico. Al levantar la tapa está esta llanta de repuesto que es solo de acero y es de emergencia, claro. Considero que debió venir el neumático original. Además están las herramientas propias del vehículo. Para ingresar al skate contamos con el encendido de motor a distancia y la entrada inteligente sin llave. Miren el interior, ¿qué les parece? Se ve muy bien, ¿no creen? Y como esperaba de un vehículo Ford, está cargado de tecnología. Además, la distribución de los elementos es muy buena y transmite gran confort. El ensamblado es excelente por donde lo toques, en el panel de instrumentos, puertas. Todo el habitáculo cuenta con materiales acolchados. Claramente se nota que son de buena calidad y esto también se aprecia en los asientos que son de cuero y con un color bitono y eléctricos para piloto y copiloto, pudiendo regular entre 10 y 8 posiciones. Para encender esta sub tenemos el botón de encendido de motor y en la puerta del piloto encontramos los comandos para regular los espejos, para tener una mejor visión, pero como lo mencioné no son eléctricos. Por aquí a la derecha tenemos el control de las luces que cuenta con función automática y podemos regular la iluminación del panel. Además también tenemos el botón de apertura y cierre de maletera y de la tapa de gasolina. Y si ya hablamos de conectividad, el Skate híbrido posee el conocido sistema de entretenimiento SYNC 3 de Ford, con una pantalla táctil de 8 pulgadas similar a la de un smartphone o tablet y con esta asistencia al conductor que gusta a muchos. Imagínense, este sistema permite más de 10.000 comandos de voz, realizar llamadas, escuchar y responder mensajes de texto y WhatsApp, escuchar música, podcast, Waze, Google Maps, es decir, todo lo que te puedes imaginar y es compatible con CarPlay y Android Auto. Además incluye un panel de instrumentos digital configurable de 12,3 pulgadas y claro, el Head-Up Display, que no es el típico que solo se ve la pantalla con la información de velocidad y poco más. Creo que es por eso que a mí no me termina de convencer los Head-Up Display. Pero este en particular incorpora la evolución del sistema de estacionamiento semiautónomo de la marca Active Park Assist 2.0, el cual controla automáticamente los pedales, la transmisión y la dirección del vehículo para realizar operaciones de estacionamiento en perpendicular, inverso, paralelo y asistencia para la salida de estacionamiento. Y complementando todo este paquete con sabor a configuración de un vehículo tope de gama está el sistema de audio premium BQO de Harman Kardon con 10 parlantes de alta definición más subwoofer, sistema de carga inalámbrica para dispositivos electrónicos y 4 puertos USB, 2 para los pasajeros delanteros y 2 para los pasajeros de la segunda fila. Entre otros detalles está el techo panorámico de doble panel que le aporta ese plus muy interesante, además del climatizador de doble zona que lo podemos configurar en diferentes valores de temperatura para el conductor y el acompañante. Y algo que no me asombra siendo esta Escape un Ford es esta tradicional perilla que es la caja de transmisión que Ford ya nos tiene acostumbrado y que hemos visto en sus demás modelos. Acompañada a esta tenemos el freno de mano electrónico y el auto hold. Y en cuanto a los modos de conducción, tiene 5 seleccionables: normal, eco, sport, resbaladizo, nieve y arena, controlados por un botón ubicado debajo del dial del selector de cambios rotativos. Ahora sí, vamos a la segunda fila. Esta es la segunda fila y la entrada es igual de cómoda y práctica que la parte delantera. Los materiales expresan la misma sensación con un grado alto de calidad. En términos de equipamiento, en esta parte están las salidas de aire acondicionado en la parte central. Como mencioné, 2 entradas USB y los asientos son de cuero bitono y son deslizables, permitiendo mejorar el espacio de los pasajeros.
Y el túnel de transmisión no es tan grande y sí es posible viajar con una tercera persona sentada aquí en el medio, pero eso sí, este apoyabrazo central en trayectos largos sí podría incomodar a la persona que se siente aquí. Para cerrar esta parte, como verán, Piero tiene espacio tanto en rodillas y cabeza, pero considerar que Piero mide solo 1,62 m. Sobre el motor, al ser un vehículo híbrido, tiene el propulsor 2.5 litros de ciclo Atkinson. Su papel es de dar la potencia adicional necesaria cuando se necesita. Entrega 163 caballos y el segundo motor es eléctrico que eroga 129 caballos de potencia, entregando 200 caballos de potencia combinada con los dos motores y un torque de 210 Nm. En cuanto al sistema híbrido, tiene algo en común con otras marcas. Para encenderlo es igual, presionando el pedal del freno y el botón de encendido, ya que lo peculiar en este tipo de vehículos híbridos es que no se escucha el motor. Ahora, este skate híbrido tiene su propia magia. Por ejemplo, los vehículos híbridos normalmente nos brindan mejor autonomía en ciudad al llevarlo entre los 50 a 70 km por hora. Pero fíjense que pude, en este caso, llevarlo a 120 km manejando de forma adecuada. Eso es un gran punto a favor, aunque también es cierto que conduciéndolo a esas velocidades alrededor de los 120 km por hora empiezas a sentir lo típico de un auto híbrido, que en ciudad se siente mejor capacidad de respuesta que en carretera. Detalles importantes de esta skate híbrida: por ejemplo, lleva un nuevo sistema de refrigeración de baterías que utiliza líquidos con el fin de alargar la vida útil de la batería, que es de iones de litio. Este skate no necesita enchufarse, como lo mencioné, gracias a que la batería es recargada por un generador eléctrico conectado al motor de gasolina, siempre y cuando el vehículo esté en movimiento, pero también lo podemos autorrecargar usando la energía recuperada al frenar, gracias al sistema de frenado regenerativo que permite recuperar más del 90% de energía que normalmente se desecha por la fricción. Además, a este sistema híbrido se le suma la transmisión electrónica continuamente variable, controlada a través de un selector de cambios rotativo que reemplaza a la tradicional palanca de cambios. En este caso tiene una operación mejor programada, a diferencia de una transmisión convencional. Tiene un funcionamiento más suave y continuo. Por ahí sí que se siente la misma vibración del motor de gasolina cuando está en acción. En cuanto al desempeño dinámico de esta Escape híbrida, se siente muy ligera. Es una SUV con el grado correcto de suavidad y de agilidad, aunque hay algo de inclinación de carrocería en curvas rápidas, pero para nada es insegura, ya que cuenta con todos los elementos de seguridad activos y pasivos, más las ayudas a la conducción, y esta agilidad en parte es a su diseño, que ahora es un 60% más pequeña, lo que le resta peso a la unidad. Y a esto le podríamos sumar que ahora cuenta con un 30% más de capacidad de almacenamiento que las baterías convencionales, ya que se ubica estratégicamente debajo de los asientos de la segunda fila, sin sacrificar el espacio para los pasajeros y sobre todo sin sacrificar la capacidad de carga de la maletera. Aquí tengo que resaltar que algunas marcas suelen utilizar el espacio debajo del maletero para colocar la batería. Durante todos estos días que hemos utilizado esta Escape híbrida en la prueba, la unidad nos ha rendido un consumo de 2 galones cada 100 kilómetros, siendo un ahorro realmente exorbitante. En cuanto a los modos de manejo, que están controlados por el selector de cambios rotativo, ayudan sin problemas a este SUV a recorrer y pasar por diferentes tipos de condiciones de la carretera. El modo de conducción favorito para mí es el Sport, aunque no es el que te brinda mejor autonomía, pero te brinda toda su potencia de esta SUV al instante, sientes que te tira hacia atrás. En líneas generales, este sistema híbrido está muy bien puesto a punto. El motor eléctrico tiene buena reacción en diferentes circunstancias, no hay que ir lento para ahorrar. El motor eléctrico no necesita revolucionarse para responder con fuerza, y eso ayuda muchísimo en los arranques, rebases y recuperaciones.
También pasamos por trocha y cambiamos el modo de manejo de nieve, arena y sin problemas. Esta sub configura todo el sistema para poder pasar sin problemas. Y así lo hizo, asombra bastante su suspensión independiente que funciona muy bien, es suave aunque mantiene un tacto firme. La dirección está muy bien asistida, tiene un radio de giro corto, lo cual le brinda esa cuota adicional para moverse con facilidad por caminos estrechos o reducidos. Es claro, no solo es una cara bonita, sino que también es ruda y no te va a dejar para nada mal. El control de descenso siempre anda activado y esta sub al detectar que estamos en pendiente se activa dándonos tranquilidad. En cuanto a los frenos, tiene discos sólidos tanto en la parte delantera como en la trasera. Los frenos responden bien, no se aguantan, tienen buena reacción. Y en términos de seguridad, una de las claves para Ford y por el cual siempre ha destacado es al incorporar el ya conocido paquete estándar de asistencias al conductor Ford Copilot 360, compuesto por el asistente de precolisión con frenado automático de emergencia y detector de peatones y vehículos, sistema de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado, además de cámaras, sensor de estacionamiento trasero, entre otros sistemas. Una de las funciones muy importantes a destacar por el aporte que logra esta Escape híbrida es la alerta sonora para peatón, que emite un ruido artificial para alertar a los peatones cercanos de la presencia del vehículo cuando se opera silenciosamente en modo eléctrico. Esto es muy útil para las personas con discapacidad visual que normalmente se guían al escuchar el sonido del motor para detectar la proximidad de los mismos. Esta función es completamente automática y se activa entre los 0 y 28 km/h. Y pone la cereza a este pastel los 7 airbags de serie, frenos ABS en las 4 ruedas, control electrónico de estabilidad, sistema de anclaje de sillas ISOFIX, entre otros. Finalmente, el desempeño de esta unidad se describe en muchas cosas que ya he mencionado, pero si me tengo que quedar con algunas palabras es con agilidad, comodidad, ahorro de combustible y mucha seguridad. Y una cosa más, si bien es cierto, la garantía de este vehículo es de 3 años, pero la garantía extendida para la batería de iones de litio y el cableado de alto voltaje es de 8 años. El principal rival del Escape híbrido es el Toyota RAV4 y el precio para esta versión, que provoca es una única, la Titanium, es de $45.990, que puede parecer un tanto elevado, pero es importante evaluar esta configuración con sabor a tope de gama, las ayudas a la conducción y la mucha seguridad que tiene esta Escape híbrida. Finalmente, amigos, ustedes deciden qué unidad se acomoda más a su necesidad. Bueno, amigos, ya me tengo que ir, pero antes quiero proponerles un reto. ¿Consideran que esta Escape híbrida debió mejorársele algo que no sea el precio? Porque sé que muchos lo van a decir. Bueno, me lo hacen saber aquí debajo en los comentarios y recuerden que ya está activada la opción para que puedan ser miembros de este canal, donde uno de los beneficios es que doy asesorías personalizadas. Ahora sí, amigos, no la hago más larga. Si les ha gustado este review, no se olviden darnos un manito arriba y suscribirse al canal de YouTube. Cualquier comentario, sugerencia, ya saben, abajo. Hasta una próxima.